Muy buenos días, soy Mónica Leonor Cortés, enfermera jefe, especialista en salud ocupacional, Universidad Popular de Cesar, Universidad del Norte, con experiencia en el ámbito docente, administrativo y asistencial. En el día de hoy vamos a hablar acerca de un taller de venopunción dirigido a todos los trabajadores de salud y a todos aquellos que tengan manejo con pacientes. Venopunción. Objetivos. Establecer los lineamientos y la metodología para la realización del procedimiento de inserción de catéter venoso periférico, reduciendo el riesgo de complicaciones asociadas a una inadecuada técnica. Para continuar con este taller debemos tener unas definiciones muy claras de repaso que ya deben ser conocidas por todos nosotros. ¿Qué es una vía intramuscular? La vía intramuscular es cuando el medicamento se inyecta en el tejido muscular. Los puntos de inyección varían de acuerdo con la cantidad máxima de administración. Una inyección de 3 mililitros se considera segura en la mayoría de los casos. La subcutánea. El medicamento se inyecta en el tejido conjuntivo laxo situado debajo de la piel con la aguja en un ángulo de 45 grados. La cantidad para aplicar oscila entre 0.5 y 2 ml. Intradérmica. El medicamento se inyecta en la dermis, inmediatamente debajo de la epidermis. La cantidad a administrar suele ser muy pequeña, no más de 0.1 ml, y la absorción es lenta. Tras la inyección debe aparecer una pequeña ampolla o roncha en el sitio de aplicación. Vía endovenosa. El medicamento se inyecta directamente en el torrente sanguíneo a través de la punción venosa. Por medio de esta vía, los efectos del medicamento se originan mucho más rápido, pero también pueden acarrear mayores dificultades. El tipo, cantidad y velocidad de la perfusión están determinados por los requerimientos fisiológicos del paciente. Se suele llevar a cabo de dos maneras, directa o por goteo. En la gráfica tenemos las diferentes vías del área intramuscular, que pueden ser la zona dorsoglútea. En la primera gráfica observamos el cuidado que se debe tener para no comprometer el nervio ciático. En la segunda gráfica, la zona deltoidea, en donde está el acromión, 3 traveses del dedo, que es la zona a aplicar, y el cuidado que se debe tener con el nervio radial. La zona ventroglútea. Esta es una técnica que se muestra en la gráfica donde el dedo índice y el dedo medio hacen un espacio y en él se hace la figura visual para la aplicación. En la cuarta gráfica, la cara externa del muslo es la última zona para aplicación intramuscular. Se divide en 3 partes iguales visualmente el muslo y en la parte media, la cara lateral externa, se hace la respectiva aplicación, teniendo en cuenta que esa banda imaginaria va del trocante mayor a la rótula. En el punto de inserción, 5 centímetros antes y 5 centímetros después. La zona subcutánea. El área a aplicar, el ángulo de 45 grados, como se ve que debe hacer el bisel de la aguja con relación a la superficie de la piel y en las diferentes zonas que se muestran corporales. En la intradérmica vemos que el ángulo es mucho menor que en la subcutánea y la característica es que se debe formar una pápula en la piel, en la primera capa, que es en la epidermis. También se muestran las otras zonas del cuerpo donde se puede administrar la intradérmica. Otras definiciones para este taller de venopunción a tener en cuenta son la inserción de catéter venoso periférico. Es un procedimiento invasivo que consiste en la canalización de una vena con una cánula corta o catéter venoso a través de la incisión de la piel, del tejido celular subcutáneo y la inserción directa de un catéter para acceder al árbol vascular del paciente, con la finalidad de poder aplicar un tratamiento endovenoso poco agresivo y de corta duración.
El catéter venoso periférico. Son cánulas cortas, semirrígidas de diferentes diámetros utilizadas para incorporar líquidos y o medicamentos en el cuerpo. El catéter o yelco consta de las siguientes partes: funda protectora, el catéter propiamente, que consta de un tubo flexible que acaba en cono de conexión, un fijador metálico que va introducido en el catéter y que sobresale por su punta, lo cual nos permite puncionar la vena. El fijador en su otro extremo posee unas pequeñas lengüetas de apoyo para los dedos y una cámara trasera, la cual nos permite observar si fluye la sangre en el momento que realizamos la punción. Hay que tener claridad en estas diferencias. ¿Qué es la venopunción? La venopunción es el procedimiento utilizado para aplicar un medicamento líquido dotado de propiedades terapéuticas directamente al torrente circulatorio a través de la punción de una vena. ¿Qué es la venoclisis? Es la administración de grandes cantidades de líquidos por vía endovenosa mediante un sistema de goteo en forma prolongada. ¿Ves la diferencia entre venopunción y venoclisis? ¿Cuáles son las precauciones previas al conocimiento? Es decir, antes de realizar este procedimiento. Primero, el lavado de manos y mantener una estricta técnica séptica. Es indispensable porque esto evita complicaciones de tipo infeccioso. Recordemos los eventos adversos post-punción, especialmente la palpación, inserción, cambio de la fijación y manipulación del dispositivo. Confirmar que el paciente no es alérgico al látex. En adultos, canalizar siempre una vía de las extremidades superiores. Seleccionar preferiblemente una vena distal de la extremidad superior. Evitar las venas del pliegue del codo y de articulaciones móviles. Evitar miembros superiores afectados por cirugía, déficit sensitivo, edemas, fístulas arteriovenosas y otras complicaciones. Tener en cuenta el miembro dominante o la preferencia del enfermo y su movilidad en la zona seleccionada. Elegir el tamaño de la luz del catéter adecuado al grosor de la vena y en función del tipo de fluido, volumen, ritmo, localización y duración de la terapia intravenosa. Vigilar al paciente para evitar cualquier reacción. Utilizar catéteres de pequeño calibre y longitud. Estamos hablando número 20 y 22. Estos para la administración de antibióticos y sustancias irritantes e introducirlo en una vena gruesa para facilitar la hemodilución y evitar el riesgo de flebitis química. Evitar el uso de venas que han presentado flebitis durante la hospitalización. Ante la existencia de vello en la zona de inserción, no rasurar. Debe cortar el vello para evitar producir lesiones cutáneas. No palpar la zona de inserción después de haber limpiado con una solución aséptica. No puncionar sitios de la piel donde haya lesiones. Hace referencia a hongos, abrasiones, entre otros. No intentar la punción de una vena más de 2 veces. Solicitar ayuda de otra persona en caso de que no se logre. Verificar fecha de vencimiento de los insumos a utilizar y verificar que su esterilidad haya mantenido, revisando las condiciones del empaque. Nada de perforaciones ni rupturas. El enfermero o enfermera que va a administrar el medicamento debe estar documentado y tener conocimiento del tratamiento que se le va a aplicar al paciente. Elección del catéter venoso periférico. La longitud tiene una indicación y por ende podemos identificarlo el cono, su color de acuerdo. Si la longitud es de 24 y está indicado para pacientes neonatos y pediátricos, por lo general el color del cono es amarillo. Si es número 22, el cono es azul. Esto va indicado para pacientes geriátricos, pediátricos, líquidos restringidos en adultos y niños, administración de antibióticos de acuerdo al grosor de la vena. Número 20, de color rosado, indicado para administración de antibióticos en pacientes con venas gruesas.
La longitud con números de calibre 18, 16 y 14 de color verde, gris, naranja respectivamente serán indicados para cirugías en caso de emergencias, politraumatizados o una reposición urgente de líquidos. Aquí se muestra en la gráfica los diferentes colores de los conos de los yelcos y vemos sus características: rosado, verde, azul y amarillo. Rosado número 20, verde número 18, azul número 22 y amarillo número 24. Elección del sitio de la inserción. Se deben preferir en extremidades superiores, venas cefálicas, basílicas y metacarpianas, evitando zonas de flexión. Un principio general es comenzar de la zona distal a la proximal, evitar en lo posible los sitios de flexión de la muñeca o el codo, con el fin de reducir el riesgo de extravasación. Si es necesario usarlos, en casos extremos, aplicar una inmovilización. No canalizar venas varicosas que estén trombosadas ni utilizadas previamente. Tampoco que presenten equimosis ni petequias. Evitar repetir intentos de punción en la misma zona por la formación de hematomas. Tener en cuenta la actividad del paciente, es decir, la movilidad, la agitación, el nivel de alteración de la conciencia, eligiendo la zona menos afectada. No elegir venas en zona con trastorno de sensibilidad, puesto que el paciente no detecta alteraciones en forma temprana. Tener en cuenta el tipo de solución a administrar. Aquí tenemos en la gráfica las venas más utilizadas para la venopunción, las que están localizadas en el área antecubital: la vena cubital, la vena cefálica, la vena basílica. La vena cubital es la más larga y gruesa de todas y es la preferida por bordear la musculatura del brazo. La vena cefálica tiene iguales características que la cubital, pero es un poco menos gruesa. Y la vena basílica es más pequeña que las anteriores. Esta se encuentra cerca de la arteria braquial, por lo que su punción es riesgosa y su área es más sensible y dolorosa para el paciente. ¿Qué más se debe tener en cuenta? Tener en cuenta la probable duración del tratamiento intravenoso. Tratamientos largos, recuerden, requieren venas fuertes. Rotación de los puntos de inserción desde las zonas distales hasta las proximales. En caso de presencia de flebitis, la elección se hará en primer lugar en el miembro sin flebitis. En segundo lugar, en el mismo miembro, en un sitio más proximal y lejano al sitio que presenta la flebitis. No emplear la extremidad afectada de un paciente al que se le ha practicado una extirpación ganglionar, en el ejemplo, las mastectomías. Elección del miembro menos utilizado según sea el paciente diestro o zurdo. No utilizar las venas de miembros inferiores por alto riesgo de tromboflebitis. Evitar la punción de las venas de la cara anterior de la muñeca debido al riesgo de lesiones de nervios y tendones durante el procedimiento o por extravasación del líquido infundido. No punzar sitio de la piel donde haya lesiones, presencia de hongos, abrasiones, entre otros. Tenemos el ejemplo: la vena media, vena cefálica accesoria, la basílica, las venas metacarpianas. ¿Cuál debe ser la preparación del material? Debemos tener antiséptico, algodón, guantes de manejo o limpios, catéter venoso. El calibre será según edad del paciente y características de la vena a puncionar, como lo vimos anteriormente. Torniquete, tapón para inyecciones intermitentes, cuando se requiere un tapón heparinizado, o el equipo de infusión. Jeringa de 5 cc, sistemas de fijación. Todo el material debe ser desechable y aquel que precise estar estéril debe estar envasado adecuadamente. La asepsia del personal de salud. Antes de canalizar una vía venosa periférica,
Se debe realizar lavado de manos clínico, así como antes de realizar cualquier técnica en la que se manipulen el catéter, el sistema de infusión o las perfusiones. El lavado de las manos del personal, aunque se vayan a usar guantes y tras quitarse los guantes, sigue siendo la principal medida de asepsia para evitar las infecciones nosocomiales y posibles eventos adversos. Se deben utilizar guantes de manejo para el procedimiento, es decir, guantes limpios. Esto es una medida de protección universal para evitar el contacto con la sangre directa y o fluidos corporales. Ahora pasamos al procedimiento. En el procedimiento debemos tener al paciente en una posición cómoda. Recordemos que hay que verificar el nombre del paciente y la indicación terapéutica para el paciente. Tenemos el torniquete, ya hemos escogido previamente la vena que vamos a intentar canalizar. Después de colocar el torniquete, vamos a realizar la técnica séptica. Limpiamos en forma de espiral del centro a la periferia en la zona que hemos escogido. Miramos el algodón, le damos la vuelta, nuevamente hacemos la limpieza para que evitemos posibles infecciones. Después de que tenemos el yelco que ya escogimos, en este caso tenemos un yelco número 22, el cono del yelco es un color azul y vamos a proceder a introducirlo en la vena seleccionada. El bisel siempre hacia arriba, de forma suave y lenta. Observamos que retorne en el cuerpo del yelco la sangre. Cuando vemos el retorno, seguimos introduciendo, retiramos el torniquete, le solicitamos al paciente que respire profundo, le damos tranquilidad a que su mano esté totalmente floja, relajada y cuidadosamente retiramos el cuerpo del yelco, la parte metálica, e introducimos el equipo de venoclisis. Observamos que exista un goteo. Luego de que observamos permeabilidad en la vena, pasamos a inmovilizar. Directamente en el sitio de punción es la primera parte que vamos a cubrir con esparadrapo. Procuremos hablarle al paciente para que se distensione, para que no se encuentre estresado, para que toda su contractura muscular esté relajada. Luego hacemos la mariposa para fijar aún mejor. Recordemos hacer una doble fijación para evitar que exista salida de alguno de los componentes del equipo. Es importante calcular el goteo y después de que dejamos pasar líquido por ese equipo, miremos el medicamento a aplicar. En este caso, las vitaminas que estamos aplicando directamente a la solución las dejamos diluidas. En el caso en el que se requiera al paciente dar tratamiento de antibiótico-terapia, recordemos que existe el buretrol.
Luego de que hemos realizado la venopunción, existe algo importante que es el retiro del catéter. El primer paso, nuevamente, es verificar que se trata del paciente correcto. Segundo, realice el lavado de manos clínicos. Para nosotros, los colaboradores de Salud Total, en la intranet tenemos el protocolo para el lavado de manos. Es el G301PS. Tercero, explique el procedimiento al paciente. Cuarto, alistar una torunda de algodón y un par de guantes de manejo. Quinto, colocarse guantes. Sexto, retire cuidadosamente el esparadrapo o micropor que fija el catéter. Séptimo, retire el catéter presionando el punto de inserción con la torunda de algodón mientras lo extrae. Octavo, aplique presión firme en el lugar de punción durante aproximadamente de 2 a 3 minutos. Si el paciente está siendo tratado con anticoagulantes, amplíe el tiempo de presión de 5 a 10 minutos. Noveno, antes de eliminar los equipos, asegúrese que el catéter salió intacto y completo. Décimo, lavado de manos clínico. 11, anotar en los registros de enfermería la actividad realizada. 12, informe al paciente signos de alarma a tener en cuenta posterior al retiro del catéter. Dolor en el sitio de punción, edema, eritema, fiebre, salida de material purulento, o en caso de presentarse, informar inmediatamente a la jefe del servicio. ¿Cuáles son las precauciones y los cuidados posteriores a este procedimiento? Las complicaciones de la terapia intravenosa se pueden minimizar manteniendo una buena técnica de inserción de catéter. Recuerden, bisel hacia arriba, rotando los lugares de inserción de los catéteres dentro de las 72 horas de la colocación y la inspección de la zona del catéter al día. Toda manipulación del punto de inserción se hará previo lavado de manos y con guantes de manejo. El sitio de inserción debe ser vigilado estrechamente para prevenir complicaciones. La permeabilidad de la vía periférica debe ser inspeccionada rigurosamente para que así se pueda reducir el riesgo de extravasación y o filtración. El catéter debe quedar lo más fijo posible para evitar el desplazamiento del mismo. Se debe valorar diariamente el estado de esta fijación, preferiblemente por turno. Si hay que hacer cambio de fijación y limpieza de la zona, hay que ser muy precavidos. Cambie el catéter periférico si el paciente presenta cualquier signo de flebitis, calor, hipersensibilidad, eritema o cordón venoso palpable, infección o si existe un mal funcionamiento del catéter. Renovar los equipos de infusión. No olvide rotular la fecha de instauración de los diferentes equipos e infusiones. Y al retirar el catéter, puede existir un riesgo de infección. Debe garantizarse la técnica séptica completa al ejecutar los procedimientos. Dentro de las complicaciones más comunes tenemos la flebitis. Es la inflamación de una vena por una alteración del endotelio, que se manifiesta con dolor moderado, eritema alrededor del sitio de punción, calor local, edema. Al palpar la vena tiene aspecto de cordón. Puede o no estar acompañada de secreción purulenta y se puede presentar fiebre. Hay 3 clases de flebitis: bacterianas, químicas y mecánicas. Las bacterianas están relacionadas con la introducción de agentes infecciosos por manipulación inadecuada. Las químicas es relacionada con la irritación por soluciones ácidas, alcalinas o hipertónicas. Y las mecánicas se relaciona con la fijación inadecuada del catéter. Aquí tenemos un ejemplo de la flebitis bacteriana. La flebitis química. La flebitis mecánica. Entre otras complicaciones, además de la flebitis, tenemos la extravasación. Es la fuga del líquido que se está refundiendo desde la vena a los tejidos circundantes. Sucede cuando la cánula que pincha la pared venosa o se desliza fuera de ella realiza este signo.
Incluye dolor, edema, eritema local, quemazón, ausencia de retorno venoso, piel tirante, fría y pálida. Se clasifica en 4 áreas. La clasificación 0 es cuando no hay síntomas clínicos. La clasificación 1, hay palidez de la zona, edema menor a 1 pulgada, piel fría al tacto, presencia o no de dolor. La clasificación 2, palidez de la zona, edema de 1 a 6 pulgadas, piel fría al tacto, presencia o no del dolor. La clasificación 3, palidez de la zona, translucidez, edema mayor a 6 pulgadas, piel fría al tacto, dolor moderado. Y por último, la clasificación 4, palidez de la zona, translucidez, edema mayor a 6 pulgadas, piel fría al tacto, dolor profundo, alteración circulatoria, infiltración de sangre o sus derivados y soluciones vesicantes. Aquí tenemos el ejemplo de extravasación por trapo. Luego de la flebitis, la extravasación, viene el hematoma, que es la acumulación de sangre en el tejido subcutáneo por extravasación de la sangre. Su presencia puede estar relacionada con intentos fallidos de instalación de un catéter. El hematoma puede ser consecuencia de una mala técnica de punción que causa un traumatismo en la pared venosa. Por lo general, el hematoma viene acompañado de la extravasación. ¿Cuáles son las actividades de control ante estas complicaciones? Como autocontrol, cuando vaya a realizar el procedimiento, por favor hacerse las siguientes preguntas. ¿Ya me lavé las manos? ¿Lo hice de forma correcta siguiendo el protocolo? ¿Cuento con todos los materiales necesarios para la adecuada ejecución de este procedimiento? ¿El paciente está informado del procedimiento que se le va a realizar? ¿Tengo claros los pasos del procedimiento que voy a realizar? Para el control en la capacitación, el enfermero deberá realizar seguimiento a los auxiliares de enfermería durante la realización de los procedimientos, con el fin de verificar si se está cumpliendo y aplicando adecuadamente el protocolo y si la técnica séptica que manejan los auxiliares es la correcta. En caso de ser necesario, posterior a finalizar el procedimiento y de manera individual, se deberá retroalimentar al auxiliar al respecto de los hallazgos encontrados en su acompañamiento. Igualmente, las enfermeras jefes también se deben tener seguimiento y la retroalimentación del equipo debe ser periódica. Todos los miembros del equipo deben participar en todo lo relacionado a estos eventos adversos. Bueno, aquí termina nuestro taller de venopunción. Esperamos que haya sido de total agrado y expectativa para ustedes para continuar con toda la atención que merecen nuestros protegidos. Recuerden que dependiendo de una buena técnica obtendremos buenos resultados. Buen día.